Hablar del padre Antonio Galo Hermosino es hablar de un increíble ser humano, un gran maestro. El padre Galo es un hilo conductor de un pasado, presente y futuro a partir de 1978. Él es uno de los fundadores del Departamento de Letras y Filosofía, especialmente con su aporte en el campo de la fenomenología. Les damos la más cordial bienvenida a este episodio de la serie Pensares y Decires. Tenemos el gusto de contar con la presencia del padre Antonio Galo. Hemos dado en llamar a esta emisión Antonio Galo y los futuros de la filosofía en Guatemala. Muchas gracias por su presencia, padre. Él ha sido una de las figuras nodales en el desarrollo intelectual guatemalteco, especialmente en la filosofía, pero mucho más, y por eso queremos dedicarle esta transmisión muy cerca de que haya cumplido él 100 años de edad. Queremos rendirle un homenaje y celebrar su vida y su obra desde el Departamento de Letras y Filosofía de la Facultad de Humanidades de la Universidad Rafael Andívar. El podcast abarcará varias partes. Esta es como una de las partes centrales, la conversación directa con el padre, pero también queremos hacer un encuentro generacional con diferentes voces de diferentes generaciones que ya se irán dando cuenta a lo largo de esta emisión. En este momento solo estaremos nosotros platicando con el padre Galo acerca de la situación de la filosofía en Guatemala, de su historia reciente, de sus apreciaciones de su pasado y de su futuro. En un siguiente momento, el podcast contempla otra conversación más amplia con personas de diferentes generaciones, como les decía, incluso personas que no han tenido el privilegio de estar en las aulas con el padre Galo, como nosotros, que sí tenemos eso en común, aunque también somos de diferentes generaciones, por lo menos generaciones estudiantiles. Y luego también escucharán varias voces de personas que han estado ligadas al trabajo del padre, como estudiantes o personas que han trabajado con él en la universidad, como para tener una visión un poco más completa e integral de la huella y el legado que ha dejado el padre entre nosotros. Pues bien, empezando o queriendo empezar la conversación, quisiera presentarles muy brevemente a quienes participamos en este momento. Contamos con la presencia de Wilfredo Orellana, que es director y docente del Departamento de Letras y Filosofía. Es egresado de la licenciatura en Letras y Filosofía y de la maestría en Filosofía, y en ambos programas fue estudiante del padre Galo. Pero también es magíster en investigación artística de la Universidad de las Artes en La Haya. Es artista y es poeta también. Contamos con la presencia de Regina Fuentes, también docente del departamento, egresada de la maestría en filosofía. Es licenciada en Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala y tiene un trabajo muy amplio en historia intelectual de Guatemala y de Centroamérica. Y su servidor, Amílcar Dávila, soy docente del departamento, egresado de la licenciatura en Letras y Filosofía, pero recibí muchos cursos también en ese camino, en el profesorado de Filosofía, por lo que sí tuve la dicha de contarme entre los estudiantes del padre Galo en los años 80 en por lo menos una media docena de cursos. Y luego terminé mis estudios de filosofía en la Universidad de Loyola de Chicago. Y quisiera presentar también al padre Galo, que es una personalidad que todos conocemos y que ha de ser la razón por la cual muchos están sintonizando esta emisión. Pero igual no viene mal recordar algunos datos biográficos ligados a su historia en Guatemala con la filosofía sobre todo. Antonio Galo es un sacerdote jesuita italiano, nacido en 1925 y establecido en Guatemala desde 1961. Año en que llegó para participar en el arranque de las actividades de la Universidad Rafael Andívar. Estudió filosofía, letras, teología y antropología en Italia, España e Inglaterra. Aparte de desempeñar varios puestos directivos en la URL, sobre todo las primeras décadas, ha sido docente e investigador en filosofía de la cultura, fenomenología, hermenéutica, lógica, filosofía del lenguaje, axiología y metafísica. Fundó el Departamento de Letras y Filosofía en 1968, un doctorado en Letras y Filosofía en 1972 y otro en Filosofía a mediados de los años 90. Ha publicado profusamente.
Cuenta con una treintena de títulos de libros. Además de textos filosóficos, ha abordado diversas problemáticas que van desde la situación de la juventud y el arte colonial hasta la vida y obras de Teresa de Aycinena, pasando por la identidad étnica y la historia maya. Como se ve, el padre Galo ha sido un protagonista de primera línea en la vida intelectual del país de los últimos 65 años, por lo que interesa mucho lo que tenga que decir acerca de esta, particularmente de cara al futuro. Pues bien, la conversación pretende ser más fluida que una entrevista o que o como un panel de exposiciones. Las cuestiones centrales que hemos acordado abordar tienen que ver con el transcurrir del pensamiento filosófico en Guatemala, entre el pasado y el porvenir. Arrancamos con con una primera intervención del padre, a quien le preguntamos dos cuestiones para iniciar. ¿Cómo valora la historia de la filosofía en Guatemala, de la que ha formado parte tan importante? En primer lugar, y en segundo lugar, ¿qué lecciones deriva y qué posibilidades vislumbra para su desarrollo futuro? Entonces queda en el uso de la palabra, padre. Sí, gracias, Amílcar. Frente a la pregunta de cómo va a ser el futuro de la filosofía en Guatemala, instintivamente uno trata de situarse en el pasado. Entonces yo prefiero colocarme en una época más o menos conocida, como al comienzo del siglo XVIII, es decir, en 1700, tiempos del Landívar, un poco más tarde, pero enseguida llega la expulsión de los jesuitas, no solo de Guatemala, sino de todo el mundo. Y al cabo de unos cuantos años, la supresión. O sea, había un pensamiento ahí que contrastaba en contra de las corrientes normales. Ya había una filosofía moderna que trataba de penetrar en Guatemala, por ejemplo, la filosofía positiva de Augusto Comte, que la Universidad de San Carlos trató de asumir. Como aumentan también por el aspecto económico. Esos son nombres que lo orientan a uno, pero de ahí hacia nosotros, lo que nosotros trabajamos en el siglo XX, 1950 a 2000, era buscar un sistema. Los sistemas que venían del pasado era lo dominante era la dialéctica hegeliana. Viene de Alemania, luego Hegel y luego Marx, aplicado a la vida social. Esta línea no la podíamos aceptar, porque en esta época de los años 80, 70, 80, acuérdese, es la época del Salvador, de la guerra del Salvador. Los jesuitas del Salvador en la UCA estaban del lado de la teología de la liberación. Nuestra reacción fue cambiar registro, no hablar de grupo social, sino interesarnos de las comunidades. Y estas comunidades tenían una cultura. Entonces, todo nuestro trabajo era descubrir la identidad del grupo, que luego a nivel de nación, aunque no se adecuan los dos, pero era la identidad nacional, cosa de la cual hoy día todo el mundo habla de identidad, tener nuestra identidad. Estoy hablando del año 1970, 80, cuando salieron nuestros primeros libros. Entonces reflejan una reacción a un análisis de tipo sociológico, que era la teología de la liberación, que los mismos jesuitas defendían en varias partes, Chile y también en El Salvador. Entonces nuestra actitud fue rechazar la violencia de la teología de la liberación, porque tenía su parte violenta también. Entonces buscar al hombre en lo más profundo.
y encontramos que los grupos internos tan diferentes en Guatemala, lo que los distinguía era la cultura que luego a través de esa cultura diferente se identificaban. Entonces estudiamos cómo funciona esa cosa de la identidad. Por eso que nuestro libro fue al comienzo. Después, El hombre, mi hermano, es la continuación, aplicando el concepto de identidad a nivel de Guatemala, los diferentes grupos, cuál es la mentalidad del Estado, del Congreso, que trata a los ciudadanos como si fueran homogéneos, y la realidad luego no es esta. Se respetan los grupos y los grupos siguen actuando, aún en las últimas épocas que hemos vivido, los movimientos de bloquear las calles para que tengan su personalidad, pero siempre es un movimiento más que social, étnico. O sea, mezclando el problema social, que están en una situación social de opresión, pero lo más importante era la identidad, la libertad, la autonomía, la realidad de esos grupos dentro del contexto nacional. Ahí por eso que salieron más libros, pero esa línea de la identidad eh, eh, era para nosotros difícil. De hecho, lo aplicamos en un programa de 27 años en el seminario donde pasaron todos los curas que hay hoy día en Guatemala. Todo el programa de 3 años terminaba a través de la fenomenología al estudio de la cultura, de la diferencia, o sea, de la identidad. Entonces, la universidad tenía esta línea. Nosotros aquí enseñando agarrados a Hegel, a Husserl, porque Husserl tomaba una posición realista pero crítica. Entonces estaba bloqueando la corriente idealística que en Europa todavía estaba dominando. Después de Hegel y Marx, que usaban como instrumento la dialéctica, había que aferrarse a un sistema. Estoy hablando de 1900, o sea, del siglo XX. En el siglo XX todavía los filósofos contrastaban un sistema con otro. Una era el sistema dialéctico de Marx y Hegel y Marx. Otro era la escolástica o cualquier otro, el existencialismo. Eran sistemas. O sea, estábamos buscando organizar nuestro propio sistema. Naturalmente, con la teoría del conocimiento, nosotros agregamos los de los valores, que a veces no se encontraba en otra dimensión, pero siempre buscando un verdadero sistema. Ahora, lo que sucede es que al final del siglo XX empieza el siglo XXI, ya los filósofos no tienen sistema. Entonces ya no se busca el sistema. Entonces hay algunos que estudian de ética o de estética o de otros temas, se especializan, pero ya no son un sistema con teoría del conocimiento, metafísica, sociología, todo el sistema completo ya no existe. Entonces ha habido ese gran cambio. Yo todavía soy del siglo XX y sigo siendo fenomenólogo, pero estoy consciente que desde el año 2000, que han pasado otros 25 años, se ha fragmentado la investigación filosófica. Entonces, con la relación a Guatemala, lo que ha dominado en nuestra universidad ha sido la fenomenología como un sistema todavía válido, tanto como método crítico como para cubrir todas las dimensiones, la metafísica, la teoría del conocimiento, la ética y la estética. O sea, con la idea que todavía la fenomenología nos autoriza a pensar y desarrollar líneas en todas estas dimensiones, cosa que en otra forma de ver, en otra universidad, yo no puedo hablar ni de la Marroquín ni de la de los Puzzle, porque ya está orientado de una forma diferente.
El Opus Dei tiene como punto de referencia Pamplona, una filosofía contemporánea, pero de tradicional, más o menos adaptada. Y en otras líneas hay más todavía la perseverancia de la dialéctica en la escuela de historia, por ejemplo, y los que nacen de ahí, la patria del criollo, y cualquiera de esos son influidos todavía por la dialéctica. Ahora, el futuro, ¿cuál será? Solo uno mirando hacia atrás, a mitad del siglo XVIII, 1730-40, en la universidad, al tiempo de Landívar, en la Universidad de San Carlos y los otros grupos, como la teología de los franciscanos, la teología de los dominicos, la de los jesuitas, donde ahí hubo la verdadera batalla por la cual los jesuitas fueron expulsados, no solo de Guatemala, sino al final fue suprimida la compañía, porque se consideraba una moral relajada. Mientras que en Antigua la moral de los franciscanos y de los dominicos iba más bien hacia un terciarismo, o sea, una seguridad, buscar la seguridad del bien y no se puede hacer una acción a menos que sea seguramente buena. La teoría de los jesuitas era una especie, no relativismo, sino una apertura a la situación que podría cambiar la naturaleza del bien y del mal. Estos elementos que parecen muy abstractos han sido eficaces a expulsar no solo la compañía, sino a 1783 ya el Papa suprime la compañía de todas partes. Solo al cabo de 30 años después empieza otra vez a formarse el grupo de los jesuitas, pero ya es otra compañía la actual. Así que hemos perdido la agresividad, la fuerza de la compañía anterior a la expulsión y a la supresión. En cuanto a la filosofía que va a perseverar en Guatemala, mi única palabra sería el deseo de regresar a las raíces. Y por raíz entiendo más o menos la época de la conquista. Es decir, la presencia hispánica occidental y la mezcla con la perseverancia de las teorías indígenas y la relación que se tuvo entre esas dos corrientes diferentes, a pesar de que los indígenas son más bien fragmentarios, pero hay un fondo de pensamiento común. Entonces, teniendo en cuenta ese contraste, mirar hacia el futuro. ¿Cuál es el futuro de la filosofía en Guatemala? Evidentemente, si uno adhiere a la fenomenología, la base fundamental de la fenomenología es la percepción, el conocimiento del mundo, de las cosas en realidad. Así que ahí podría ser una salida nueva para la filosofía, para uno que haya sido fenomenólogo, salir en la línea de una realidad que se impone y va evolucionando. Y entonces, eso sería la idea de una nueva filosofía en Guatemala. Sí, en esa misma vía de la que usted hablaba, se me ocurren dos cosas. Una es a su llegada a Guatemala y que usted abre prácticamente una vía que no existía, ¿verdad? Esa conversación sobre la identidad nacional quizá estaba, sobre todo alrededor de los pueblos indígenas, en voces de las ciencias sociales, ¿verdad? Pero la filosofía no estaba tocando eso. Entonces, me llama la atención cómo sería esa recepción desde la filosofía en esa época ante lo que usted estaba planteando. Y si usted piensa, ya ese es un tema ahora muy recurrente, ¿verdad? Como decía usted, ahora sí lo está hablando mucha gente.
Si usted cree que la filosofía occidental tiene los conceptos adecuados para pensar las identidades mayas, ¿cómo lo ve usted? Yo tendría muchas dudas para contestar esa pregunta, porque la filosofía occidental fue bloqueada en el proceso que existía, que era el idealismo de Kant, de ahí en adelante la dialéctica hasta Marx. Toda la fila dominaba todavía. Entonces, la filología como que bloqueó esa corriente. Pero en realidad esos conceptos serían ¿se pueden trasladar al mundo maya? Yo creo que no. Hay que volver a empezar desde las raíces, estudiar qué hay dentro de este pensamiento, que ahora ha sido rescatado, por ejemplo, Manuel Texahuic, que fue también ministro de Cultura, ha escrito, ahora está algo débil también, pero tiene bastante, y otros análogos que han rescatado el fondo de la espiritualidad indígena, no solamente de un grupo, sino de varios grupos. Ahora, la realidad actual, piensen ustedes a cómo han bloqueado las calles, pero han bloqueado solo algunas circunstancias, no todos estaban de acuerdo, pero detrás de este bloqueo estaban los grupos. Los 8, no sé cuántos son, Totonicapán allí alrededor, ya formado. Eso han pasado los siglos y todavía están ahí esperando quizá una mejor ocasión para manifestarse. O sea, estas divisiones de mente y de identidad ya existen, pero están esperando la oportunidad de la filosofía con su pensamiento universal, podría ayudar el pensamiento que se ve en los periódicos, en el Congreso, en los encuentros políticos. Podría la filosofía intervenir para utilizar estas fuerzas que existen desde el antiguo y luego orientarla hacia una visión futura. Si quisiera como reconocer que hay una continuidad de interés de los temas que mencionaba Galo, tal vez en esta insistencia que ya reconocía también ahorita Regina, de eso que se ha dado por llamar el problema étnico o la cuestión de las identidades, y sigue siendo algo que se impone o se nos impone como problema. Y se nos impone quizá porque no ha sido resuelto ni en las dinámicas sociales, ni tampoco como en la comprensión que podría demandar de eso. En los últimos años o desde que se publicaron los primeros libros de esto o que publicó el padre, pues ya han habido infinidad de otros estudios o muchísimos de otros estudios que amplían sobre este tema. Pero también la misma fenomenología que menciona el padre ha ido cambiando y nunca ha sido la misma, ¿no? Desde el cambio de Husserl a Heidegger ya hubo un rompimiento bien radical y tal vez la fenomenología husserliana solo la practicó Husserl. Y ha habido como esta sucesión de pensadores a finales del siglo y pensadoras a finales del siglo XX que lo que hacen es cuestionar la identidad y cuestionar la etnia. Cuestionar la identidad, yo ahorita pensando muy directamente en los autores postestructuralistas, las autoras postestructuralistas, que ya como concepto empiezan a pensar los límites que tiene estos conceptos y también cómo las relaciones sociales requieren de otro tipo de estudios o de conceptos, ¿no? Lo que quiero decir con eso es entonces sí hay como me parece
que todavía de todo esto que nos cuenta el padre, de muchas líneas y en muchos tiempos, que es bien interesante, que la pregunta sobre el futuro lo regresó a la historia de la expulsión de los jesuitas y en un nudo temporal que se hace como necesario para hablar del futuro y como para hacer como evidente de que el futuro no es una cosa ya lejana, sino que está bien mezclada con el pasado. Y yo creo que entonces sí hay como un continuo de una necesidad de pensar en eso que también insiste fenomenológicamente de la realidad de las cosas que están ahí en la experiencia y que se nos dan cuestionándonos, pero también hay en ese cuestionamiento una interpelación de los conceptos con los que tal vez y de las maneras con las que se han pensado y que requieren y han requerido, y esa es tal bien como la dinámica de la filosofía o del ejercicio de pensar y de estudiar, ¿no? Que, que demanda de ir constantemente ajustando, reafinando, haciendo nuevos conceptos o aplicándolos de otros modos, ¿no? Eh, un poco por ahí, tal vez entonces la pregunta sobre el futuro de la filosofía, tal vez como en este tipo de conversación, invitaría también a preguntarnos cómo se ha practicado la filosofía en Guatemala. Y quiero dejar como la acotación de una vez de que me parece que esas diferenciaciones regionales pueden complicar la respuesta, ¿va? Pero un poco entonces tal vez el padre y nosotros podemos hablar de antes de preguntarnos como por el futuro, cómo se practica, qué se hace de filosofía en Guate. Puede ser que mucha de la gente que nos esté escuchando no conozca el trabajo de Galo, tal vez algunos sí, pero ¿qué es eso de dedicarnos a la filosofía? Como para saber qué posibilidades tiene de futuro y si es futuro el concepto o tal vez ni futuro tiene, porque se haría otros caminos. Pues entonces es curioso, padre, cómo lo que yo quería hacer también era como hacer referencia a que para responder la pregunta sobre el futuro, usted nos presentó un nudo de temporalidad que se regresaba a la expulsión de los jesuitas, que se regresa a la conquista y hace mención de la raíz. Entonces, como esta pregunta del futuro lo que demanda también es como del estudio de las condiciones del futuro y de las condiciones del enraizarse de tal vez de un pensamiento, ¿no? Entonces, como para ampliar un poco ahí también, entonces como quizá podemos hablar un poco más de cuáles son entonces las condiciones de ese futuro en función de lo que se ha podido o no se ha podido incluso hacer durante de este tiempo, porque la respuesta del futuro fue la raíz. Quizá una fuente de información podría ser los libros de Falla, pero no los polémicos, sino los grandes que recogen toda su evolución, porque ahí son observaciones directas de pueblo, de ideas, de textos antiguos del cual hace referencia, de conceptos también que han sido elaborados. Es un autor que son muchos, varios volúmenes, no sé si son 3 o 4, son 8, imagínense. O sea, hay bases de reflexión. No digo que eso nos va a condicionar, sin embargo, es una vivencia en toda esta historia que se va desarrollando. Y ahí hay una base de los pensadores guatemaltecos y su antropólogo. O sea, tiene toda la categoría de un estudio crítico de lo que se está viendo. Entonces, quizá esta información habrá otros, como Payeras, como se llama. Hay varios más que han vivido. No solo el área del mundo indígena, está todo el mundo ladino de Zacapa y de estos cuenteros que tuvieron un momento de cuando empezó la guerra, empezó en Zacapa, empezó la montaña de ahí. O sea, hubo ya un movimiento dentro del mundo ladino
que luego se apoyó sobre las comunidades indígenas, pero en realidad no era un movimiento indígena. Al comienzo, nace en un mundo ladino. Eso valdría la pena para que el ladino tenga también su propia identidad. Yo cuando estudié qué es la identidad y pensaba que era algo como fabricado, pero me di cuenta que hay que estudiarla en la evolución del grupo. Y entonces en Guatemala el mundo ladino no tiene una barrera frente al indígena, pero tiene una realidad dominante. Y eso valdría la pena estudiarla para que la filosofía también pueda ser una guía para un movimiento, para que algún día, ahora se habla de el dominio, ¿cómo se llama? La superioridad absoluta de los blancos. Las noticias de estos días se vuelve otra vez, porque esto sucede en Alemania, en algún otro lugar, en Europa, que el blanco vuelve a ser el que domina. Entonces hay un peligro en Guatemala porque el ladino ahora está un poco disfrazado, porque hay mucho dominio americano, mucha dependencia del norte, pero el grupo latino ya existe y tiene su literatura, tiene todo su pensamiento. Habría que tenerlo en cuenta para el futuro. Sí, yo puedo preguntar algo también respecto del futuro, pero tal vez el futuro más típicamente pensado desde el presente. Porque hay retos, digamos, una de las cuestiones una óptica que yo adopto para ver su filosofía y la de otros filósofos cercanos o lejanos es que están reaccionando a realidades que los confrontan, los enfrentan, que son como muy patentes o son realidades o son omisiones, son ausencias, etcétera. O sea que el filósofo me parece a mí que siempre está en una conversación con su época, aunque pocos de la época le entiendan. Y yo me pregunto sobre ciertos retos de la época actual que no necesariamente están ni en el presente, ni en el pasado reciente, ni en el pasado lejano. Por ejemplo, la cuestión ecológica o el desequilibrio o la crisis climática o este tipo de... Usted mencionó ahorita la vuelta al fascismo, eso también es un elemento, pero ahí tenemos la referencia del fascismo de los años 30, 20 y 30 en Europa Central, que de alguna manera se repite, no es exactamente lo mismo, pero hay algún patrón. Pero la crisis ecológica, por ejemplo, eso es algo que tiene raíces del siglo XIX, pero es algo muy nuevo, muy contemporáneo, es una realidad y que además no es solo nacional, es nacional, tiene sus repercusiones, sus vivencias acá, pero es algo mucho más grande que acá, no se puede pensar solo desde aquí y con las categorías que hemos estado usando o los métodos quizás los métodos que hemos estado usando, tal vez hay otro. ¿Cómo vería eso? Es decir, cuál es el mensaje de la relación de la filosofía o el pensamiento filosófico, para hacerlo más amplio, el pensamiento filosóficamente informado, si ustedes quieren, eh, con respecto a realidades que son novedosas, que son medio novedosas, que son repetición, pero nunca se repite lo mismo exactamente de la misma manera? Eh, ¿cómo, cómo, cómo plantearse ahí? ¿La fenomenología puede ser tan visionaria que puede darnos ahí? ¿O hay otros caminos, hay otras maneras que hay que buscar? Porque el impulso principal es enfrentar una realidad que nos asedia, nos acecha, nos pone en peligro como especie, ya no solo como guatemaltecos o grupos, sino en general, o si no al grupo humano en general, pero sí un trastorno de la naturaleza o del planeta sumamente preocupante, pues, ¿verdad? Para diversas especies, no solo la humana. Pero también es como cuáles son los problemas que demandan pensar ahora y cómo los podemos pensar. Usted ya nos estaba hablando de la inteligencia artificial y el problema del fascismo. Y habrán otros problemas
como de la crisis climática que ahora aporta Milka, que nos están interpelando y que interpelan también las maneras como las estudiamos. También es admirable la rapidez como los movimientos desaparecen. Nosotros hemos tenido los 30 años de guerra. Luego hubo un acuerdo de paz. Hoy, como hoy, ¿quién habla de eso? En el nivel internacional, hablo de los jesuitas en El Salvador, se declaraban en favor de la teología de la liberación. ¿Dónde está hoy la teología de la liberación? Estaba frente a una sociología de tipo materialista, hegeliano o de Marx. Entonces era como un rescate de la sociología de Marx cuando habla del pobre, que hay que liberarlo, la opresión. Todos estos términos pasaron a la teología como unos instrumentos capaces de racionalizar o suavizar el movimiento que era puramente sociológico y transformarlo en un movimiento religioso justificado por principios universales de la fe. Pero todo esto pasó, ya. Nadie habla ni se identifica como teólogo de la liberación. Rápidamente desapareció. Desapareció la guerra de El Salvador. ¿Quién habla de la guerra de El Salvador? Y la de Guatemala más olvidadas todavía. Mira. Entonces estamos en un presente fragmentado. Los filólogos en Europa no tienen sistema. Entonces hay unos que interesan de arte, el otro de moral o de virtudes, de lo que, pero todo es muy fragmentado. No hay la búsqueda de una organización estructural general que justifique la visión filosófica de un solo filósofo. Entonces, frente a esto no tenemos ningún modelo actual que pueda servirnos. Mejor buscar en la raíz algo que nos unifique, que Guatemala se siente unida a este principio que todavía existe en esta realidad, tanto en el occidente como en el oriente. El occidente, digamos, indígena, maya, y el oriente más bien blanco o tradicionalista. Bueno, no creo que pueda ser sugerencia acepta. Solo son ideas de reflexión. Yo reitero el esquema que del enfrentamiento a una realidad y que todos, filósofos o no filósofos, lo hacemos, ¿verdad? Pero la filosofía lo hace de una manera, de ciertas maneras, tiene varias maneras de hacerlo, aunque no responda a inmediateces y coyuntura. No hay política del momento, pero sí hay pensamiento más global, integral, llámese política o visión cósmica, no sé, sistemática. Aún los que hablan solo de pedacitos, ¿verdad? De la vida cotidiana, Byung-Chul Han, ¿verdad? Bueno, diversos otros, ¿verdad? Y hay todavía en vigencia de tradiciones de más larga duración. Yo siento que el marxismo está vivo y coleando. No es el marxismo de la época de Marx, ni, bueno, que ahí no era marxismo, era Marx directamente, pero digamos después hay autores, un David Harvey todavía es muy grande él, pero sigue produciendo libros, hablando y demás, con una versión de un marxismo muy, muy a los tiempos también, no, no, porque no se puede quedar todo exactamente igual. Entonces, hay como diversas formas y caminos de relacionarse con la realidad que nos apremia de diversas formas y en diversos niveles. Y así creo que también lo estamos haciendo acá. Hay un gran grupo ya de gente entre mayores y no tan mayores y hasta gente joven que están estudiando o que están recién
se van graduando y se enfrentan a diversos problemas. Problemas que podemos llamar como contemporáneos, algunos de los cuales solo tienen el nombre de contemporáneos, son viejos, pero también hay cosas muy nuevas. Esto de la inteligencia artificial nos hace pensar en el concepto de inteligencia, por ejemplo, o de la artificialidad y la naturalidad, etcétera, que puede uno ir a debates viejos, pero también en realidad es un tema y problema nuevo. Eh, Estas cuestiones de la posverdad a mí todo el tiempo que hablan de eso, lo primero que pienso es en los sofistas y Platón y Sócrates y estos, ¿verdad? Sé que no tiene que ver con ellos directamente, pero algo también nos dicen. Entonces, sí estoy de acuerdo con una visión a las raíces o a ver una historia, porque el presente viene de otra parte y el futuro también viene de otra parte, pero también como decía Heidegger, el pasado también viene del futuro, en otro esquema que él tiene, ¿verdad? Eh, no solo es el típico de que el futuro viene del pasado, sino al revés. Leemos el pasado con la óptica del futuro y del futuro que nos está siendo anunciado y que lo sentimos. Entonces, por ahí veo yo que ese sería como el motivo o la motivación del filósofo y la filósofa de enfrentarse a las situaciones con los caminos y las herramientas y las búsquedas que cada quien va teniendo, sin recetas tan estrictas, ¿verdad? Nos une eh, esta preocupación, una aspiración a la generalidad, que algunos le llaman universalidad, pero pues puede ser llamada como quieran, ¿verdad? Pero es algo como más grande, no es el momento presente para soluciones de presentes, sería filosofía psicológica de superación, una cosa así, ¿verdad? Que tampoco nos exime, ¿verdad? Hay gente que se dedica a eso, ¿verdad? A dar consejos de sabiduría y bueno, también hay una larga tradición de eso. Yo así lo veo, sin recetas estrictas, con echando cuenta de la experiencia del pasado, eh, en lo que a uno le concierne y echando para adelante con problemas nuevos y probablemente ideas más o menos nuevas. Así lo vería yo un poco. A mí me parece, digamos, en esto que decía, que también me llamó mucho la atención, o sea, hablar para hablar del futuro o volver al pasado, ¿verdad? Y me parece que aún en estas visiones fragmentadas que decía usted, estamos rescatando esos elementos del pasado para ver estas cuestiones novedosas, como lo que mencionabas, ¿verdad? De la inteligencia artificial, del desastre del planeta. También pensaría yo en las nuevas formas de aprendizaje que tenemos. Tenemos estudiantes que no se están enfrentando o que no pueden enfrentarse a veces a una forma como se hacía antes, con textos largos, sino están metidos en redes sociales con una inmediatez que les impide profundizar. Entonces, ¿cómo vamos a llevar la filosofía para que estos problemas del presente, digamos, o estos problemas que estamos viviendo, estos problemas novedosos, podamos echar mano, sí, de esas cuestiones del pasado que siguen siendo actuales? Yo pensaba ahorita que mencionaba usted la teología de la liberación, pero está la filosofía de la liberación. Y, por ejemplo, había un Enrique Dussel que acaba de morir, que estaba como todavía trabajando la filosofía de la liberación, y gente que está respondiéndole. Entonces, de alguna manera, como que las cosas no se terminan como que no terminan de pasar, sino como que se toman esas herramientas antiguas o esas herramientas pasadas para enfrentar estos elementos que siguen siendo, o ese pasado que sigue pasando, ¿verdad? Que sigue siendo actual, de alguna manera. La ecología también podría ser una plataforma que unifica a un nivel más general, porque el ideal de la ecología es llegar a una armonía entre el hombre y la naturaleza, a regresar a una unidad que se perdió, que ya existía quizás del comienzo de la filosofía, pero había que regresar a plantear esa armonía entre el hombre y el mundo natural, porque cuanto más se va aumentando el interés por el mundo natural, conservar las energías
las diferentes clases de energías que se han desarrollado. Entonces ahí hay que situar el hombre para que no sea destruido por la ciencia que lo rodea. El hombre sigue siendo la armonía de las diferentes fuerzas naturales. Entonces hoy día estamos ante esa alternativa. El hombre desaparece en la naturaleza. Solo la naturaleza, hay que rescatar las formas antiguas, esperar que el mundo se desarrolle según su propia ley de la naturaleza, pero el hombre está siempre dentro de la naturaleza, entonces no podemos olvidar que el hombre sigue siendo el medio, el catalizador de todo lo que es el mundo natural. Esto sería una idea. Desde el tipo de teorías que he notado yo que a un buen grupo de gente que estudiamos acá nos entusiasma, se cuestionaría la idea del futuro, por lo menos desde los nuevos materialismos con esta secuencialidad o linealidad de un tiempo que le sigue a otro, y por eso quería hacer también esta alusión al nudo temporal que siempre se nos atraviesa cuando intentamos hablar del pasado, del futuro, del presente, pues están como anudados. Y también con lo que dice gente como Bifo Berardi acerca de los futurismos y cómo los conceptos de futuro están contextualizados en una cierta episteme que les produce, ¿no? Y entonces, como para tratar de contar que siento que el estudio, como para tratar de usar entonces las palabras de la pregunta que nos motiva hoy, el futuro de la filosofía, acá por lo menos, es muy disperso también. No hay un método, a pesar de los años con los que se estudió fenomenología y con lo que se sigue estudiando fenomenología. Hay otras teorías y otras escuelas que se estudian, se practican, y hay cada vez mayor diversidad. Eso es lo que yo encuentro también, de intereses, y esa diversidad está alimentada por los tipos de cuestionamientos que recibimos también de eso que le llamamos realidad. Y que en esa diversidad hay, creo yo, cada vez más como interés de una práctica creativa del estudio, que el estudio sea, hay un interés en que el estudio de la filosofía sea en común, en grupos, muy dinámico, pero también que sea crítico creativo, decimos ahora. Y como en eso crítico creativo también demanda de ciertas habilidades justo creativas y de asociaciones a veces temporales breves. Y esto tiene que ver también con que pareciera que muchos de estos conceptos, y pronto, ¿no? Que de 20 años para acá, el cuestionamiento de la manera categorial de pensar moderna e incluso posmoderna, o de lo posmoderno para acá, ha tomado una potencia que pareciera justo que los esquemas clásicos de comprensión no nos sirven mucho, nos sentimos un poco desamparados, desamparadas a la hora de enfrentarnos con las violencias de los genocidios actuales y de las extinciones actuales, y de las violencias que vivimos por los estados en los que vivimos. Entonces, urge la necesidad de pensar en otros conceptos situados que nos permitan responder ante todo este conjunto de aceleraciones en los que estamos, ¿no? Y eso es parte también de la estrategia, de algunas estrategias del futuro, es desacelerar esa percepción temporal lineal, como desacelerar el futuro. Si el futuro es la extinción, entonces habría que desacelerarlo todo lo posible para que nunca llegue. Pero ya está sucediendo también, entonces cómo
el capitalismo actual de los últimos 20 años para acá impone unas dinámicas de pensamiento que también urge de producción teórica, y mucha de la estrategia contemporánea también tiene que ver con no responder a esa exigencia, ¿no? Y rehusarse a, a las maneras y dinámicas de producción académica así industrializada, y dedicarse a un estudio más lento. Y ahí yo vincularía, aunque no sea tal vez exactamente lo que decía Galo, de lo de la raíz, y que nosotros pensamos como situar, ¿no? Como de estar conscientes de estas condiciones que demandan, nos hacen, y que muchas de esas condiciones materiales o ecológicas, que las reconocía ahorita el padre como lo humano como catalizador, decía, de la naturaleza, ¿no? Y lo humano como naturaleza, pensamos también siendo afectado por estas relaciones. Siendo como sintético, entonces, es como la dispersión de las prácticas o de maneras de pensar no es gratuita, y también ha sido producida por unos procesos de dispersión bastante más complejos, que imponen una aceleración que no somos capaces de alcanzar. Y ante eso, pues entonces, por lo menos acá, en esta escuelita que fundó el padre, se sigue tratando de pensar con detenimiento y con seriedad en grupos muy diversos, y trazar caminos cada vez también más diversos para producir otros futuros. Yo creo que es un buen momento para cerrar. La conversación no puede concluir porque esto nos podemos pasar aquí días, pero por lo menos en este capítulo sí que podemos cerrar temporalmente, o pausar más bien, y no sin agradecerle al padre Galo su presencia acá, pero también a Wilfredo y a Regina, y yo me puedo agradecer a mí mismo también. Y bueno, al equipo que hace posible materialmente el podcast, y pues el podcast continúa además de esta conversación. Entonces, aquí entre futuro y pasado y presente, vamos a seguirnos anudando. Muchas gracias por su atención, y esperemos que lo que continúa les provoque pensamiento, como a nosotros también creo que nos ha provocado. Muchas gracias. Realmente hablar del padre Galo es pensar de momento en tres cosas inmediatas. Uno, es fundador de esta casa de estudios, fundador de la Facultad de Humanidades y fundador del Departamento de Letras y Filosofía. Esto es algo que se agradece significativamente. Además, actualmente seguimos hablando de 4 valores esenciales en la vida landivariana, y quien le dio sustento, fuerza, contenido a esos 4 valores fue también el padre Galo, a solicitud de las autoridades de aquella época. Y como tercer elemento interesante es que el padre Galo, aunque tenía preferencia por algunos autores, realmente leyó y estudió gran diversidad de autores. Incluso en la última época dialogó, conversó con autores posmodernos, donde nos deja una gran enseñanza, que la filosofía es precisamente eso: pensar y dialogar con la realidad y con diferentes autores. Hace más de 30 años que recibí la primera clase con él. Me recuerdo que la primera experiencia en el salón de clase fue que nos sacó a todos y pues nos llevó a la llanura, ahí, debajo de un árbol, y nos dijo: miren, observen. Y efectivamente, pues a partir de entonces me quedó marcada esa experiencia y esa manera de dar clases. Y luego fui comprendiendo por qué él nos decía que miráramos. Y es que dentro de su filosofía de la fenomenología, lo que hace referencia es al asunto de aprender a ver. Así que para mí es un honor y una gran alegría pues celebrar estos 100 años del padre Galo, y pues haberlo visto y haberlo tenido como maestro. El acercarse al pensamiento de Antonio Galo crea una multitud de ideas. Hay que retomar nuevamente ese pensamiento para decirles a los jóvenes, y que los jóvenes vean
que en Guatemala se necesita pensar, se necesita reflexionar, se necesita mantener un pensamiento crítico, una reflexión crítica a partir de nuestras experiencias vivientes, que fue lo que Antonio Galo enfatizó en sus estudios. Yo recuerdo muy bien que él nos mandaba a aplicar el método fenomenológico. A mí me tocó ir a la comunidad San José, la comunidad en la zona 8 de Misco, y yo iba con mi cuaderno de campo y me tocó estar enfrente de un templo, los lugares donde la gente más concurría, porque eso él decía, hay que ir a los lugares más simbólicos de la comunidad. ¿Y qué significan para la comunidad? Pero primero hay que percibirlos. Todo ese aprendizaje, toda esa escuela me ha servido a mí en mi posterior formación humanística, porque después esa formación, ese método fenomenológico me ayudó también a complementarlo con mi trabajo en las comunidades, porque si algo ayuda bastante la metodología es a trabajar en las comunidades, a ver lo simbólico, lo significativo en las comunidades. Y yo le agradezco bastante al doctor Antonio Galo por haber aportado en mí la escuela fenomenológica y el paso por nuestra historia y nuestra formación profesional.